Hola amigos televidentes, aquí estamos en una nueva edición de su programa Balance Financiero. Aquí estamos pues iniciando el mes de septiembre, ¿verdad? Esta entrega es la primera del mes de septiembre y ya acercándonos al final del año. Siempre con nuestro equipo dándole la bienvenida y las gracias por su fidelidad. Tenemos a Hermógenes Casado, Alcedo Ramírez y Francisco Canaguate. Bienvenido, Hermógenes. Gracias, doctora Juanita Canaguate. Un placer volver al aire para los televidentes. Sobre todo en una semana que ha estado cargada de temas económicos que son los que conciernen a balance financiero. Y es que ya cuando se dice económico, como que ya se va a las finanzas, a la contaduría, a lo legal, a la fiscalidad, como que engloba y hasta política, porque no sabemos la competencia entre políticos y economistas, entre abogados y economistas, quién comanda la política entre ellos dos, los economistas, los abogados, los contadores no, doctora. Alcedo, saludos. Gracias, Hermógenes, Juanita, Francisco. Amigos televidentes y radio escucha, bienvenidos a su nuevo programa Balance Financiero, como dijo Juanita, correspondiente a la primera entrega del mes de septiembre. Seguimos confiando en Dios poder estar con ustedes y que ustedes nos acompañen en otra versión de Balance Financiero. Recordarles los diferentes segmentos en los cuales distribuimos el contenido interesante, ameno, objetivo y por sobre todas las cosas útil que nos gusta llevarle a ustedes como siempre. Gestión empresarial, luego de actualidad, donde mencionamos las principales noticias del mundo de las finanzas, la contaduría, los impuestos y la gestión empresarial. Recordarle que luego tenemos de gestión empresarial, finanzas y contaduría y cerrando con broche de oro el mundo de los impuestos. También no nos podemos olvidar que llegamos a ustedes gracias a los patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a ustedes ya por muchos años. Y recordarle como punto de reflexión para el fin de semana, todos debemos confiar en Dios, creer en Dios y por sobre todas las cosas, entregarnos al bien común y al trabajo en pro de los demás. Así que le dejo con el hermano Francisco y bienvenido a Balance Financiero. Así es, Alcedo. Tenemos una semana rica en informaciones, novedades de distintos tipos a nivel nacional e internacional. Pero antes de pasar la palabra a Juanita, yo quiero felicitar hoy 4 de septiembre a Francis Canaguate, nuestro hijo, que es parte de la tributación también. Así es que felicidades, Amén. Juanita. Así mismo, yo me uno a esa felicitación con, ¿verdad? Una persona cuando dice don Francisco que es parte de la tributación con una amplia experiencia por muchos años en este mundo de los impuestos y también de los contadores, como dice Hermógenes, que son muy importantes, así que aprovecho para... A Francis lo veo siempre en las elecciones del Instituto de Contadores, porque su tiempo comprometido con la fiscalidad, con la ley 1192, no le permite frecuentar por esos otros escenarios. Yo saludo fraternamente a Francis en su cumpleaños. No tienes que decirnos tu año de nacimiento, Francis, pero muchas felicidades. Perfecto. Pues con estas felicitaciones nosotros nos vamos a ir a una brevísima pausa y venimos en breve con esos temas de actualidad que compartimos con ustedes. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar. Por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre,
para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Desde hace semanas, el presidente de la FED en Estados Unidos, que equivale a la Junta Monetaria, al Banco Central de República Dominicana, anunció el posible aumento de la tasa de referencia para la economía, para la banca en Estados Unidos. Y eso automáticamente conllevó a la realización de una serie de ajustes y proyecciones, sobre todo en las empresas públicas, que son las que colocan sus acciones en la bolsa. Entonces, los otros países, los demás países que utilizan, quienes se alimentan de las medidas norteamericanas, pues han emulado tales medidas. Todavía la FED no ha realizado su movimiento porque está anunciado para septiembre. Sin embargo, ya en República Dominicana, la Junta Monetaria ha anunciado un aumento de 25 puntos en la tasa de referencia para ya llegar al 8%. Entonces, este tema ha traído muchos comentarios y nos sorprende cómo diferentes sectores se han convertido en economistas, en analistas financieros, haciendo proyecciones. Entre tanto, sí que decimos que en la medida que el Banco Central tiende a recoger efectivo, que tiende a enfriar la economía, en esa misma medida el presidente de la República riposta con medidas que bien pudieran contestar el futuro de la tomada por la Junta Monetaria. Y me refiero al control de los precios y al incentivo a los sectores más desposeídos y sobre todo la ampliación de la política de colocación de productos a través del INESPRE al alcance de esas clases. El Banco Central ha aumentado 25 puntos y esto continuará impactando la tasa activa, también la pasiva, pero ambas tasas tienden a enfriar la economía al cero. Sí, Hermógenes, Juanita, Francisco, compañeros de panel y amigos televidentes y radioescucha. Sin lugar a dudas que Hermógenes ha presentado un panorama bastante complejo, bastante importante, y es lo que nosotros aquí en Balance Financiero tratamos de hacer, de simplificarle las cosas y llevarle al ánimo de ustedes lo que consideramos son las ideas principales. En primer lugar, como dice Hermógenes, tenemos una inflación, reiterando, una inflación en cierta medida importada, que ha sido producto de la pandemia, de los problemas de transporte de mercancías y el seguro de las mismas. Eso quiere decir que en cierta medida, más que un aumento de precios por carencia de oferta, lo que tenemos es aumento de precios por algunos factores adicionales, costos adicionales que hay que añadirle a los productos y a la mercancía que importamos. Por eso es que cayendo en el segundo término, que es de la política monetaria interna, nosotros vemos que es una solución, una receta de libro, de cuando hay inflación tratar de detenerla aumentando la tasa de interés. Y eso es precisamente lo que ha estado haciendo el Banco Central, entre otras cosas, recogiendo dinero, aumentando las tasas pasivas, lo que se le da al público que ahorra, pero hay una segunda cara, como toda moneda, hay otra cara de la moneda y es que eso encarece los préstamos, las tasas activas. Y nosotros pensamos, particularmente Hermógenes y amigos de panel y compañeros Radio Escucha, que ese es uno de los principales problemas que a mi humilde entender tenemos en la economía hoy en día, que
los precios de los préstamos, es decir, el precio del dinero se va a encarecer. Ya andamos por el 8%, la tasa de interés de referencia del Banco Central. Nosotros pensamos, ya vemos préstamos, el mínimo del 12, el 14%, lo más bajito. Y no nos olvidemos, el mercado más movido, el sector, quiero decir, más movido del préstamo en la República Dominicana, que son los préstamos de consumo, que ya, si nos referimos a tarjeta de crédito, la más barata anda por 60 puntos porcentuales el interés. Es decir que, sin lugar a dudas, todo eso va a encarecer y es lo que yo pienso, lo que le exhorto al Banco Central y al gobierno que busque a ver la forma de orientar los subsidios a los sectores que más lo necesitan, porque me da la impresión que si no por falta de abastecimiento, de oferta de productos, muchos dominicanos pueden tener ciertos problemas de abastecerse de los productos de primera necesidad por el precio que van alcanzando. Como muestra un botón para pasarle la palabra a Juanita o a Francisco, y es los medicamentos que nosotros utilizamos obligatoriamente por nuestra condición de salud ya han aumentado un 30% en el mercado. Eso es un indicio de cómo van las cosas y lo que podemos esperar en un futuro inmediato. Así que exhortamos a que se tomen las medidas que de alguna manera traten de ir disminuyendo el costo de la vida, principalmente los productos de primera necesidad. Son variables que hay que ponderar y de lo que se trata es de buscar el equilibrio en el mercado, tanto en la estabilidad macroeconómica con el tema inflacionario. Balance Financiero tomó la bandera de sugerir el alza de la tasa de política monetaria en el momento de inflación acelerada que había, pero parece que ya es tiempo de ir frenando y manteniendo un criterio de estabilidad versus inflación, estabilidad de tasa de cambio versus rentabilidad de las exportaciones, porque hay renglones que están bajando en el exterior. Por ejemplo, el precio del oro, que es un renglón de exportación nuestro como país, ha ido entrando en periodo de baja. Y esto combinado con la reducción en la tasa de cambio, disminuye la rentabilidad de esa actividad. Por eso en el comentario de la semana pasada decíamos que era conveniente que con la reducción de la tasa de cambio, la reducción del costo de la liquidación de los impuestos aduanales, los importadores trataran de traspasar al consumidor esta reducción, cosa que aparentemente no ha sucedido aún, porque en la medida que baja la tasa de cambio, baja la base imponible, la liquidación del arancel y demás impuestos arancelarios o aduanales, y dentro de este contexto debe bajar el costo, y si baja el costo, entonces debe transferirse al precio, cosa que según comenta el CEDO, en el renglón medicamento no ha ocurrido. Habría que ver en los demás renglones. Juanita. Sí, y eso lleva también a una reflexión de, primero, a quién afecta mucho esta política. Hemos visto o el aumento de la tasa de interés. Hemos visto, como decía Hermógenes, ha habido muchos comentarios, ¿verdad?, alrededor de esto, pero afecta bastante a pequeñas, medianas empresas que dependen mucho del financiamiento, y hay empresas que incluso están señalando esto y pidiendo quizá algunas medidas adicionales. Adicional a esto, y de verdad que quizá es como martillando sobre una idea que a mí me preocupa mucho en el país en los últimos meses, es que sí hay inflación, sí hay un crecimiento. Entonces ese crecimiento necesitamos que toda la población lo sienta, que realmente sea en beneficio de todos. Y últimamente hemos visto muchas noticias de personas envejecientes que realmente viven en condiciones
yo diría de pobreza extrema, donde quizá tenían una ayuda en algún momento y se le ha retirado toda ayuda. Y son condiciones que realmente tocan lo más profundo, yo creo, del ser humano, y deberían tocarnos a todos. Y creo que como país, a medida que también nos vayamos dedicando a ocuparnos de las personas mayores que han trabajado toda su vida, que han aportado a la sociedad, pues yo creo que ya en esa edad adulta o avanzada a la tarde, ¿no? Que no sea... que no nos olvidemos de esto, que no entendamos que eso no es un problema y que el día a día nos haga olvidarnos de todas estas necesidades, porque realmente es preocupante y entiendo que debería ser una prioridad ver cómo se puede realmente apoyar, subsidiar y que tengan un nivel de vida humano, yo diría, porque ni siquiera es... otra cosa que se está solicitando, sino sencillamente que se tenga humanidad ante esas necesidades de nuestros envejecientes. En el análisis que justifica el aumento de los 25 puntos básicos en la tasa de referencia, el Banco Central alude el comportamiento de la economía dominicana, pasa por el comportamiento de la economía en Estados Unidos, pasa por el comportamiento de la economía en la zona del euro y termina revisando lo que sucede en Inglaterra, que ya no forma parte de la zona del euro. Es bueno destacar que el Banco Central ha anunciado una reducción en el comportamiento, en la curva que llevaba el índice de inflación, y dice que de 9.64 ya en julio ha bajado a 9.43, pero donde quiero hacer énfasis y comentar con ustedes, distinguidos colegas y televidentes, es la expectativa de retornar el índice de inflación a la meta establecida, que ha sido 4 más o menos un punto, quiere decir máximo 5, mínimo 3. Nos encontramos en el doble, quizá 2.5 veces por encima de esa meta, y nosotros particularmente dudamos que en el corto plazo se pueda conseguir esa reducción, ese reposicionamiento del índice de precio al consumidor. El debate sería si en los precios actuales, en qué momento, en qué punto la economía soporta mantener la actividad comercial, para de ahí determinar la necesidad de reducción de esos precios o el mantenimiento de ellos. En cuanto a la economía de Estados Unidos, pues alude un índice de inflación de 8.43, en el orden del 8% en Estados Unidos, en la zona euro en el orden del 9%, y en el último, que fue en Inglaterra, sobre el 10%. Quiere decir que estamos metidos nosotros en la tómbola de la economía, del comportamiento de los precios en la economía mundial, Alcedo. Sí, Hermógenes, rápidamente antes de finalizar, lo que queremos enfatizar es precisamente eso. Ya podemos ver, como tú mencionas, que el frenazo, la elevación de las tasas de referencia en los bancos centrales europeos y norteamericanos, de hecho, ya ha provocado el frenazo en la economía. Y como ocurre, ya se piensa que Estados Unidos está en una recesión económica porque ya tiene 2 trimestres decreciendo. Eso mismo ha ocurrido en varios países europeos. Y eso precisamente, Hermógenes, es lo que queremos que no ocurra aquí, que el frenazo del Banco Central no sea tan fuerte y tan duradero que coloque la economía dominicana en una situación de poco dinamismo por falta de acceso al crédito, porque no nos olvidemos que va a llegar un momento donde las tasas de interés activas se van a poner a un nivel donde el comerciante, el empresario pequeño y mediano, no va a poder tener acceso a la financiación requerida, y entonces eso va o puede ocasionar
un frenazo en la economía y quizás entrar en un periodo de estanflación, como mencionaba Francisco en días anteriores, que es una mezcla de inflación con poca actividad económica. Francisco quería acotar algo en el poco tiempo que queda. Así es, hay otro componente y es que muchos de los préstamos otorgados por el sistema financiero son a tasa fija y esto pues también le va a restar rentabilidad al sistema financiero. Exacto. Quiere decir que hay un elemento compensatorio. Los nuevos préstamos serán con tasa más alta, correcto, pero la tasa fija se mantendrá igual. Correcto. Bueno, tenemos que ir a una pausa, el tema interesantísimo. Nosotros vamos a regresar con nuevos temas alrededor del segmento de gestión empresarial. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos de regreso en su segmento Gestión Empresarial. Y uno de los temas que está, ¿verdad?, más debatido en estos días es sobre crecimiento económico por un lado y por otro lado, pues cómo crecen los empleados y esos, sea indexación salarial con relación a la inflación que existe, sea sencillamente aumentos por vamos a decir, todo el plano y todo lo que no se sabe que va a venir, ¿verdad? Entonces tenemos como esa dicotomía a veces que se quiere de alguna manera conciliar, pero no sé, Hermógenes, como que quiero saber qué tú me dices de eso. Bueno, se está trabajando arduamente, se está trabajando el equipo económico del gobierno, según lo que publican, en la estabilización del índice de inflación, que es lo mismo decir, el índice de precio al consumidor. Veamos si lo que se está solicitando, si lo que se está proponiendo es un sacrificio al beneficio neto de la empresa o un aumento salarial transferible al consumidor. Te estoy diciendo, te lo vendo en 100 pesos porque tú ganas 25,000 pesos. Ahora, como te estoy aumentando a 30,000 pesos, ahora te lo vendo en 125 pesos. Equivale a una equidad, a la anulación en el aumento de tu poder adquisitivo. No sé si está claro, Alcedo, que el costo operativo de la empresa, los gastos fijos de la empresa, pues forman parte de la política de precios que se establecen los productos que se comercializan. Sí, Hermógenes, Juanito, Francisco y amigos televidentes y radioescucha, precisamente ahí radica, yo diría, la importancia del tema de por qué es necesario que las empresas se aboquen a administrar los salarios. Usualmente, como tú bien dices, Hermógenes, el salario es un factor, es un elemento en el costo de operación de una entidad. Según nuestra experiencia, los
En República Dominicana los costos relacionados con la nómina andan desde un 15, un 20 hasta un 30 o un 40%, dependiendo del tamaño de la empresa. Lo que quiere decir, dependiendo el giro. No, y el giro, pero quiero decir en sentido general, en promedio general, anda exacto, entre un 15, un 20 a un 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier aumento de salario sobre el mínimo impacta de una manera importante en el costo de operación de una empresa, principalmente, amigos televidentes y radioescuchas, si estamos hablando de empresas medianas, pequeñas y micro. Porque no podemos olvidar también que al aumentar los salarios, como decía un buen empresario en estos días, al aumentar los salarios, también que hay que aumentar los aportes a la seguridad social, los aportes al al fondo de pensiones. Entonces, en esa medida, un aumento desmedido, aunque entendemos y sabemos que es importante, porque realmente la inflación está haciendo estragos en la clase más necesitada y más vulnerable del país, lo menos cierto es que no podemos obtener una salida a una situación que por el otro lado me vaya a perjudicar todo un segmento de la economía dominicana, un segmento tan importante como son las pequeñas, medianas y la microempresa, que si nos vamos al elemento numérico estamos hablando del 98% de las instituciones. Y tú tienes que incorporar en el tema la política salarial de cada empresa. Exacto, que muchas veces están por encima de las regulaciones mínimas y eso indirectamente y provienen de una evaluación. Exacto, imponen costos adicionales. Sí. Y por sobre todas las cosas, ya finalizar para pasar la palabra a los compañeros, es que a mí me preocupa tanto de que el gobierno propicia un aumento salarial, pero jamás habla de aumento salarial en los 400 y tanto por un lado o casi 600 y tantos mil de empleados públicos que también seguramente están empleados esperando un aumento salarial. Y tengo entendido pero la propuesta no vino del sector oficial. Seguramente sí. Ok, continúa. Pero quizás no vino, pero el sector oficial, inclusive el ministro de Trabajo, la aplaudió e inmediatamente convocó a una reunión para consensuar la situación. Pero lo que me preocupa es, hay todavía muchos empleados en el sector público dominicano que solo cobran el salario mínimo. El salario mínimo, y muchas veces un salario mínimo de varios años. Lo que quiere decir, sabemos los escándalos que ha habido recientemente por altos salarios en el sector público, pero yo le puedo indicar que eso es una minoría muy minórida, muy pequeña, que tiene altos salarios. Y muchos de ellos, por razones no tan justificadas, porque lo que quieren es equipararse al salario en el sector privado. Yo, como habiendo vivido en otros lados, siempre he pensado que uno va al gobierno a servir, no a servirse del gobierno. Por ejemplo, el caso que yo más conozco de Estados Unidos, obviamente los empresarios, los profesionales exitosísimos van al sector público a prestar un servicio, muchas veces dejando de ganar grandes sumas de dinero en sus áreas de dedicación profesional. Y no lo hacen como ver, allí yo llegué, ya debo resolver mi problema. Entonces yo pienso que es un tema que hay que tomarlo con cuidado, como dice Francisco, para pasar la palabra, tiene múltiples facetas, muchos factores, y hay que ser prudente, porque si bien es cierto que está el consumidor, el empleado, que necesita dinero para poder ir al supermercado y satisfacer sus necesidades, no menos cierto es que no podemos resolver un problema creando otro gravísimo problema, y es que las empresas micro, medianas y pequeñas se vean obligados a despedir personal. Don Francisco. Empresa en marcha, calidad de vida de la población, estabilidad de los precios. Todo esto son componentes que hay que ponderar. Lo que está establecido en la legislación dominicana es la discusión del salario mínimo sectorial, y basado en este salario mínimo se arrastra el incremento de los demás salarios. En la medida que crece el mínimo, los demás niveles salariales tienden a crecer. Ahora, el sacrificio que se le pide a la empresa, y la idea partió del CONET de un aumento salarial,
el sacrificio que se le pide a la empresa no debe ser de ninguna manera que no pueda continuar como empresa en marcha. Pero de lo que estamos seguros es que si el consumidor no tiene poder adquisitivo, la condición de empresa en marcha también se ve desestabilizada, porque si yo tengo un producto o un servicio que vendo y no tengo quien demande ese producto, ese servicio, estoy condenado a una reducción de mis operaciones, en el mejor de los casos, o a un cierre temporal o definitivo. Entonces, de lo que se trata es precisamente de que se pague un salario justo, un salario apropiado, que permita una calidad de vida apropiada, donde el trabajador demande bienes y servicios y permanezca la empresa en marcha, en crecimiento. De eso es lo que se trata. Sí, qué interesante, decía Hermógenes, ¿verdad? Y también lo señalas, de dónde viene esa iniciativa del CONEP. Cómo las mismas empresas entienden que es factible, grandes empresas podemos decir, porque quizá obviamente no todas, y cuando Hermógenes hacía su reflexión, ¿es sobre el beneficio de la empresa que le estamos diciendo o es para transparentárselo al consumidor? Obviamente si ese costo pues hace que se incrementen aún más los precios, es lo que muchos hablan de la espiral que se hace, aumento de los precios, aumenta todo, aumento de los precios, aumenta todo. Sin embargo, yo me pregunto, las grandes empresas habrán tenido en esos beneficios un incremento de los beneficios porcentual y que por eso se entiende que se puede hacer un sacrificio y realmente pues aumentar los salarios sin aumentar los precios. Eso es una pregunta. Bueno, yo tengo otra pregunta y pero esa pregunta es para reflexionar y quizás dentro de la mala educación que a veces califica al exponente, con una pregunta tratar de contestar otra pregunta. Y es, ¿qué persigue el aumento de las tasas activas y pasivas en el sector financiero? El objetivo es, y lo decíamos ahorita, enfriar la economía, reducir la demanda, reducir el poder adquisitivo. Tú quieres un producto, pero aguántate que hay que adquirir los básicos. Eso es con el propósito de controlar la inflación. Ahora bien, ¿qué hace? Y esta es la segunda pregunta. ¿Qué hace un aumento salarial? ¿Cómo impacta en la economía? Bueno, aumenta el poder adquisitivo. Entonces, por un lado, estás persiguiendo reducir el poder adquisitivo, enfriar la economía, reducir la demanda, y por el otro, la propuesta, compensar ese aumento de precios con un aumento salarial. Dicotomía, señor Ramírez. Sí, no, como tú has dicho, esa es la gran dicotomía, las grandes preguntas, las grandes interrogantes, y con el tiempo que nos queda yo siempre quiero contestar de esta manera. Recordar a los amigos televidentes y radioescucha y a los compañeros de paneles que tenemos una inflación fundamentalmente importada. En otras palabras, no es producto del libre juego de la oferta y la demanda, donde la inflación tradicional es la elevación de los precios tradicionales cuando hay carencia de oferta y entonces lo que se ofrece hay mucho dinero para comprarlo y por eso la medicina es recortar, es decir, recortar liquidez a la economía. Aquí no ha habido una inflación de esa naturaleza, sino importada. Por eso nosotros pensamos que, como decía Francisco, hay que tener cuidado. Es una situación atípica porque con muchos controles, con mucho aumento de tasa, lo que podemos caer en una estanflación y en una pobreza generalizada porque los pobres no van a poder tener acceso a los productos. Y como decía Francisco, muy bien, estoy de acuerdo con él, tener cuidado en manejar esas variables porque están en juego varios factores, economía, empresa en marcha, beneficio a los consumidores y por sobre todas las cosas que el nivel de vida se siga manteniendo. Bueno, una pregunta o varias preguntas que parecen simples, pero ¿cuántos elementos entran en esa respuesta y cuántas variables a considerar? Con estas reflexiones, pues nosotros nos vamos a una pausa y volvemos.
Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Cómo andará el comportamiento de la tasa cambiaria a nivel internacional y a nivel local? ¿Cómo andarán los precios del barril de petróleo? Esa crisis entre Rusia y Ucrania y que involucra a otros países con el suministro de armamentos y de estrategias bélicas. Bueno, entre lo que vemos esas cosas, yo saludo en nombre de Balance Financiero el importante artículo publicado por el brillante contador y abogado don Richard Gómez, el sesgo cognitivo del auditor forense, y que está en la página de la Asociación Interamericana de Contabilidad, la cual mantiene mensualmente un boletín digital. El sesgo cognitivo del auditor forense es un tema técnico que invitamos a que le pase la vista por ella, que lo lea y entonces pueda aprovechar esos importantes planteamientos. Estuve en una empresa en estos días, entre los roles que hacemos, y cuando vinieron a presentarnos al contador, ya una persona madura, dijo, no, pero usted no tiene que presentarse porque ustedes tienen balance financiero y yo no me lo pierdo cada semana. Un saludo al licenciado Domínguez, que colega de ustedes. Sigue balance financiero toda la semana. El comportamiento de la tasa cambiaria, Alcedo, a nivel internacional, tú sabes que el dólar se ha fortificado con relación al euro, llegando a la paridad. Con relación a la libra, apenas lo separa 19 puntos. Y las otras monedas, como es ¿cómo se llama la moneda de Japón? El yen, etcétera, etcétera, pues mantienen casi un 2 por 1 con relación al dólar, casi un 200%. En República Dominicana no. En República Dominicana la tasa cambiaria oficial, la del Banco Central, está comprando al 52.87 al momento de producir balance financiero para vender al 53.16. Recuerda que el año comenzó en el orden del 58 tanto, 58.20, bajó 5 pesos. Lo que indica que ha habido una apreciación de más del 8% en lo que va de año y en los últimos tiempos en el orden de un 12%. Pero con relación a la banca comercial, específicamente el Banco de Reservas compra al 52.20 para vender al 54. Hay una brecha de 84 centavos entre la tasa a que vende el Banco Central y la tasa a que vende la banca comercial, Francisco. Esa es la combinación a la que aludíamos hace un momento, donde se reduce la tasa de cambio y bajan los precios internacionales de algunos renglones que exportamos.
y esto pues se va a compensar con financiamiento, con préstamo, con endeudamiento externo. Quiere decir que hace menos rentable la actividad exportadora. Exacto. Lo que parece muy saludable para el comercio importador y para los consumidores se convierte en una situación que no, desagradable para los exportadores. Y poníamos el caso del oro. Exacto. Que está disminuyendo, sí. Sí, ya el oro de los $2,000, la onza Troy, está en el orden de los $1,700. O sea que... Y la tasa de cambio por debajo. Y la tasa de cambio por debajo, exactamente. Lo que yo pienso, Hermógenes, Juanita, Francisco y compañeros, amigos televidentes y radioescuchas, es que, como decía Francisco, insistimos en que la economía es un sistema complejo, que hay que tener cuidado por los asuntos de los efectos mariposa, que en algún momento tú mueves una sola variable en una dirección equivocada y puede causar un tremendo problema en otra. Y es que por eso es la necesidad de andar con cautela. Estamos en un escenario político, geopolítico, un tanto complicado, hay que tener mucha paciencia y prudencia, porque puede venir lo que llaman los economistas, un shock externo, y cuando usted viene a ver, la prima se eleva de una manera rápida, con efectos devastadores para la economía dominicana. Hay que tener mucho cuidado. De la misma manera que se fue subiendo poco a poco, hay que tener problemas en disminuyendo. Y por último, yo quiero recordar, Hermógenes, en este segmento, alguien que tiene una importancia geopolítica muy grande y murió recientemente, el gran Mikhail Gorbachev, ex presidente de la Unión Soviética, y quien fue que administrativamente condujo el proceso de disolución de la Unión Soviética y creó el llamado en administración síndrome Gorbachev, que es cuando uno hace tantos cambios que uno mismo sale botado de la organización o fuera, afueriado. Él hizo tantos cambios en la Unión Soviética en tan poco tiempo que logró disolverla y salir. Se ha discutido mucho sobre la valoración de dentro y fuera de Rusia. O sea, cómo lo ven en Rusia, pero cómo lo ve el mundo. Porque en realidad él terminó la Guerra Fría. Exacto. La Guerra Fría que no vivió Juanita, pero que fue muy intensa y mantuvo en vilo a la humanidad, Francisco. Así es. En un segmento más adelante vamos a tratar lo que ha pasado en la época de posguerra, tanto en la fría como en la caliente. Bueno, nos vamos a una pausa porque las televidentes están esperando el mundo de los impuestos, que por cierto está muy actualizado, como siempre, pero hoy más. Pausamos. Aquí estamos en su segmento El Mundo de los Impuestos. Como siempre, tratando de traerle pues noticias de mucha actualidad, y tenemos esta semana que fue publicada la norma general por la Dirección General de Impuestos Internos, la norma general 10/2022 sobre procedimientos de acuerdo mutuo para la resolución de controversias. Esta norma, para recordar un poquito, si había el borrador tanto de esta norma de acuerdos mutuos para la resolución de controversias, y esto versa sobre los convenios internacionales para evitar la doble tributación, se habían colocado en consulta pública dos normas que muy relacionadas, una con el mecanismo para solicitar. Lo que se planteaba era, pues, en vez de que se les reconociera inmediatamente el tratamiento fiscal que reconoce el convenio internacional, pues que tuviese que el contribuyente pagar y luego solicitar un reembolso. Esta norma, únicamente esta norma que ha sido publicada, es la norma con relación a cuál es el procedimiento cuando hay un problema en estos o una interpretación distinta en la aplicación de un convenio para evitar la doble tributación.
Ahí quizá para los amigos televidentes que quizá no están todos los días en la tributación, pues aquí en República Dominicana existen 2 convenios para evitar la doble tributación, uno con España y otro con Canadá. ¿Y qué es un convenio para evitar la doble tributación? Sencillamente, 2 países, 2 jurisdicciones distintas, República Dominicana, Estados Unidos, República Dominicana, Canadá, República Dominicana, España, República Dominicana, Francia. Ambos países, por el mismo hecho generador, entienden que pueden gravar un impuesto. Algunos, porque por ejemplo, pongamos el ejemplo más simple, Estados Unidos, si tú dices porque tú eres nacional de mi país, pues yo entiendo que tú eres sujeto a imposición, y República Dominicana con la fuente, mire, esto es fuente dominicana, y entonces por el mismo hecho generador, 2 países dicen, me tienes que pagar impuestos. Esto es legal porque cada país puede decir y decidir qué yo voy a gravar con impuestos. Sin embargo, imagínense para el contribuyente, que sea una persona física o una empresa, pues esto le crea el inconveniente que tiene que pagar impuestos en 2 jurisdicciones distintas. Para disminuir, para minimizar o eliminar, depende el tema específico que sea, pero para disminuir o eliminar esta doble imposición que se produce, entonces se firman convenios para evitar la doble tributación. Esto es para introducir un poquito que esta norma general, pues lo que quiere es, con relación a aquellos momentos o, digamos, situaciones en las que haya algún problema, alguna interpretación distinta, alguna situación en la interpretación de ese convenio para evitar la doble tributación, pues entonces hay un procedimiento y es sobre este procedimiento que la norma entonces establece ciertas disposiciones. No sé si me habré expresado claramente, pero vamos a ver si don Francisco pues nos ayuda, que siempre se expresa muy claramente. Después de la Primera Guerra Mundial surgió la Liga de las Naciones. Y ahí se inauguró la época de los tratados de no doble tributación, donde, como bien apuntas, Juanita María, cada país trató de proteger a sus nacionales para evitar el impacto doble de los impuestos. La Liga de las Naciones dio paso, posterior a la Segunda Guerra Mundial, a las Naciones Unidas. Y esto se fue generalizando, los tratados de no doble tributación. En la República Dominicana, en 1992, consideramos que era preferible que el mismo Código Tributario erradicara la doble tributación de su contenido y así no había necesidad de estar elaborando acuerdos de no doble tributación. Pero esto fue revocado posteriormente con modificaciones subsiguientes y hoy volvemos a encontrarnos con la misma situación de la Primera y la Segunda Guerra Mundial con el tema de los tratados de no doble tributación. ¿Qué fue lo que dijo el Código Tributario en aquel momento? Que no se grabarían los dividendos, sino solamente la renta, y estableció un mecanismo de control con derecho a crédito, donde se retenía por el pago de los dividendos, pero se le devolvía a la empresa íntegramente el monto retenido. Esto se revocó y ahora tenemos un impuesto sobre la renta y tenemos un impuesto a los dividendos de manera independiente, donde está claramente la doble tributación. Y esto es válido para los contribuyentes de la jurisdicción nacional como para lo de otras jurisdicciones. Y esto lo conecto con el tema de los salarios y las retenciones, que también fue otro revés en las modificaciones al Código Tributario, donde se hicieron diferencia en la tasa corporativa y la tasa de la persona física. Y con el avenimiento de la doble tributación ha surgido un elemento. Se cree que los asalariados son los que están haciendo los mayores aportes a la tributación, lo cual es una confusión que se generaliza a nivel de opinión pública,
porque más del 80% de los asalariados están ganando el salario que goza de exención contributiva y por tanto no tributan impuestos sobre la renta. ¿Dónde que radica el problema? Que con la doble tributación que se ha establecido, los gerentes y los principales ejecutivos de las empresas, en lugar de recibir dividendos, han recibido incremento en bonificaciones. Las bonificaciones constituyen un gasto deducible sujeto a retención por asalariado, pero disminuyen la base imponible para fines de la tributación de la empresa y evitar así la doble tributación con el caso de los dividendos. Ese es el meollo del asunto. Una mala decisión en cuanto a la modificación del Código Tributario, estableciendo la doble tributación en ambas vías y además haciendo diferenciada la tasa de la persona física de las corporaciones, ha traído como consecuencia una confusión, un error, una transferencia de forma de tributación de los ejecutivos de las empresas que antes lo hacían por el balance imponible mayormente y luego distribuían los dividendos. Ahora aumenta las bonificaciones, disminuye la base imponible y se atribuye la responsabilidad al nacimiento de la doble tributación. Quiere decir que tanto la norma 1022 como el tema de los asalariados con la diferencia de tasa son consecuencias de errores en las modificaciones del Código Tributario. Muy contundente su intervención, don Francisco. Yo voy a hacer una pausa y enviarle un saludo a Melissa, que está por allá. No sé cómo. Correcto. Sí, ella está acá. Es así, hay muchos temas por donde uno penetrar al tema de la doble tributación y surge la interrogante, y seguimos con las interrogantes, pero que tienen su respuesta. Si además de el impuesto a los dividendos, el gravamen a los dividendos, si en adición a la doble tributación que esto representa, pues también el ahorro, el impuesto a los ahorros, el impuesto sobre la renta que se cobra por los ahorros, por la rentabilidad de los ahorros, por la retribución que te pagan los bancos, pues también pudiera ser una doble tributación, porque ese dinero que fue al banco se entiende que ya tributó. Igual lo de el punto 15, el punto 15% que se cobra por las transacciones interbancarias, CEDO. Sí, yo diría que ahí hay que escuchar la palabra de los expertos y tratar de poner las leyes como en su mejor afinamiento, de tal manera que no ocurran problemas, como veo que la de doble tributación, que según parece afecta a muchas personas, a muchas instituciones y a muchas empresas. Así que confiamos en Dios, en que esa nueva reforma tributaria que debe estar muy cerca, ojalá se corrijan esos problemas de doble tributación. Don Francisco o Juanita. Voy a tomar una idea cuando hablabas del aleteo de la mariposa, ¿verdad? Que puede pues conllevar a todo un huracán. Y en materia de impuestos, eso es uno de los, yo creo que eso es más real que en muchos otros temas. Y pensando en el 0.015 por mil, o sea, el 15 por mil como... y el impuesto que ustedes ven que cuando ustedes hacen cheque, cuando hacen una transferencia, pues siempre está ese impuesto. Ese impuesto tiene muchísimas consecuencias que a veces uno ni siquiera se da cuenta. ¿Qué pasa? Que si hay muchas personas que dicen, si me van a cobrar impuestos cuando hago una transferencia, pues lo pago en efectivo, porque no es ilegal utilizar efectivo. Y eso es bueno saber. Muchas veces hay dos opciones legales y sencillamente la persona elige la otra. Entonces, ¿qué pasa? La persona se maneja con más efectivo. ¿Qué aumenta eso? La informalidad en la economía muchas veces. Entonces, menos... Y el riesgo. El riesgo que, por ejemplo, andas con dinero y entonces la delincuencia también aumenta por el que tiene más probabilidad de encontrarte una persona con dinero en efectivo caminando o saliendo de un banco, que si todo el mundo, pues como no hay un impuesto indeseado, pues sencillamente hace sus transferencias. Es mucho más claro, mucho más transparente, hay mucho más seguimiento. Entonces,
hay que tener mucho cuidado porque cada medida de impuestos puede pues traer como consecuencia ese huracán indeseado. Entonces, por pequeño que parezca... Y pensar que el posicionamiento, la imagen que hay sobre el concepto de impuesto transitorio. De eso vamos a tener que hablar en otra entrega del mundo de los impuestos, porque nos están haciendo ya señales de que tenemos que terminar por el día de hoy, pero definitivamente pues hablaremos de eso en el próximo programa. Cuánto gusto haber compartido el espacio con ustedes, de manera que siempre tenemos nuestros eslogan. Alcedo se despide. Si queremos enviarle un saludo siempre a los televidentes y radioescuchas y recordarles que ahora estamos en septiembre. Vendrán más programas de balance financiero y también tenemos que hablar, Juanita, del problema que sigue habiendo en las escuelas dominicanas. Hasta la próxima. La reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. Bueno, con esto terminamos Balance Financiero, ¿verdad, doctora? Así es, hasta la próxima.